Si os digo otoño, seguro que pensáis en bonitos paisajes, amarillos, ocres, rojizos, en frescor, en hojas caídas, pero hoy, desde el Botanic, os vamos a enseñar otro tesoro botánico que nos trae esta estación, el escaramujo, un fruto de la rosa silvestre. ¿Me acompañáis? Aquí tenemos un arbusto de rosal silvestre, que aquí se conoce como gabarrera. Es una zarza de la familia de las rosáceas y es muy común en toda Europa y en toda la península. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues en zonas donde haya cierta humedad en el suelo, pues barrancos, en bosques de ribera e incluso en zonas más montañosas, porque como allí siempre va a llover, encontrarán lo que necesitan. Si os acercáis un poco, podéis ver que los tallos están cubiertos por unas espinas que son muy curiosas y que lo caracterizan, porque están curvadas hacia abajo. Estas espinas recuerdan a los dientes de los perros, por eso se conoce a nivel científico como rosa canina, así que cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que contamos con muchos rosales silvestres en todo nuestro territorio, entonces, ¿cómo lo identificamos? Bueno, pues sinceramente lo más fácil es en primavera, ahora no, porque tienen unas bonitas flores que además huelen súper bien, de color rosa o blanco, que nos ayudarán a identificar exactamente la especie que buscamos, que es la rosa canina. ¿En qué otras partes podemos centrarnos? Pues en las hojas, por ejemplo. Este grupito que veis aquí son todo una hoja. Se llama así a las hojas que son compuestas y cada una de estas hojitas se llaman foliolos. Estas en concreto pues siempre serán impares en el caso de la rosa canina, ¿vale? Y tienen el bordecito dentado. ¿Pero qué más puede pasar? Pues que depende del momento de la estación en que lo encontréis, como es caducifolio, puede estar sin hojas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? El fruto, que es lo más llamativo y que además es lo que os va a ayudar a identificarlo en el campo. Aún así, hay como unas 4 especies que podéis encontrar por aquí cerca que tienen este tipo de fruto, así, globoso, carnoso, y es muy difícil diferenciarlo y sobre todo ahora, ya te digo que no tenemos otros recursos que nos ayuden. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, porque como son tan parecidos, realmente las propiedades y el sabor de este fruto pues nos va a servir igual para hacer nuestra mermelada. Y ahora ya solamente nos queda recolectar. Podéis hacer varias cosas, podéis simplemente tirar de ellos y a veces salen solos. Podéis ayudaros de unas tijeras y sin dañar a la planta, cortar por encima. Y nada de coger estos frutos en espacios protegidos. Bueno, ya hemos recolectado todos los escaramujos y así que ya podemos empezar nuestra mermelada. Una mermelada que será muy rica en vitamina C porque este frutito de aquí, donde lo veis, tiene tanta vitamina C que supera incluso algunos típicos tan conocidos como la naranja. Y aparte tiene muchísimas otras propiedades, por ejemplo, que es astringente, así que tenéis que tener en cuenta eso a la hora de consumirlo. ¿Y qué necesitamos para hacer nuestra mermelada? 4 ingredientes muy básicos: el escaramujo, agua, azúcar y limón. Lo primero que tenemos que hacer es coger los frutos y quitar todos los restos de ramitas, de tallos y de hojitas que podamos encontrar. Para eso, lo más fácil es directamente cortar un ladito y otro ladito. Esto, en realidad, es un falso fruto, no es un fruto. Entonces os lo voy a enseñar por dentro para que veáis todo esto que veis aquí, que podríamos pensar que son las semillas, son en realidad los aquenios, que son los verdaderos frutos del escaramujo y que tienen alrededor unos pelitos urticantes, que es lo que hace que sea también conocido como grataculs, sin más explicaciones. Estos pelitos urticantes y estas semillas no nos las vamos a comer y por eso luego a lo largo de la receta los quitaremos. Ahora vamos a seguir cortando. Una vez ya tenemos todos los escaramujos bien cortaditos y sin restos de hojas ni nada, lo que tenemos que hacer ya es lavarlos bien. Y nos vamos a la olla. Metemos los escaramujos en nuestra cazuela, después el azúcar, echamos el chorrito de limón, pues su acidez lo que consigue es que activemos la pectina y así se consigue la textura espesa de la mermelada. Y luego lo cubrimos todo con agua. Lo ponemos a fuego fuerte hasta llevarlo a ebullición y una vez ahí, cuando ya empiece a hacer chup chup, lo bajamos y lo ponemos a fuego lento. Solamente nos queda pasarlos por el pasapurés y quedarnos solamente con la pulpa. Bueno, pues aquí tenemos nuestra mermelada de escaramujo. Aunque veáis que es un poquito líquida al principio, luego esto se solidifica, no pasa nada y coge una textura más de mermelada. Podéis aprovechar cualquier tarro que tengáis de cristal en casa de cualquier otra cosa y así somos un poquito más sostenibles. Lo vertéis dentro. Con embudo sería más fácil. Y una vez lo tenemos dentro, lo cerramos y un truquito para favorecer el vacío es ponerlo del revés. Y así lo haríamos con todos los botes que al final nos salgan porque la verdad es que nos va a salir bastante. Espero que os animéis a practicar esta receta en casa y que vayáis al bosque, cojáis los frutos y que así podáis disfrutar de este magnífico fruto que tenemos, que es el escaramujo.